Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a revisar algunas indicaciones generales que nos informan sobre la importancia del marco contextual que rodeó, en nuestro caso, a Niccolò Machiavelli para la información que tenemos que revisar de su texto. Si comenzamos, haremos referencia a una serie de eventos que nos llevan justamente al mundo renacentista entre los finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Comenzamos obviamente con el primer dato fundamental para marcar el inicio de nuestro marco contextual. El 3 de mayo de 1469, Niccolò Machiavelli nace en Florencia y por supuesto los eventos que le va a tocar observar en su vida directa o indirectamente en asociación con lo que sus padres le fueron transmitiendo, nos permitimos darnos cuenta que fue influido por toda una serie de fricciones políticas que se dieron en ese marco contextual, como por ejemplo el año de 1478, la conjura de los Pazzi, la familia opuesta a la familia Medici, y que le permite observar, siendo todavía muy pequeño, a los 9 años, le permite observar el triunfo de Lorenzo de Medici, particularmente en el remarque de estos logros por obra de su virtud, de la virtuosidad, el extremo virtuosismo en la aplicación de las decisiones políticas es lo que va a tratar de marcar la familia Medici por la vía de Lorenzo. El año de 1479 es muy importante, no se puede dejar de lado que llegó al trono de Aragón Fernando, el futuro Fernando el Católico, y que va a ser otro de los modelos a seguir por el propio Machiavelli. En 1490 le toca observar la contraparte del desarrollo artístico y el florecimiento de Florencia por el hecho de las apariciones de los sermones de Girolamo Savonarola, que llega a decir que todo esto es un desastre, que todo esto no es más que parte de una serie de conjuras para tratar de desvirtuar la religión católica, y él lo que propone es deshacerse de todos esos desnudos, de todas esas obras de arte que lo único que hacen es pervertir la mente de la gente de aquel contexto. En esta línea sí debemos de entender que Niccolò Machiavelli se va a mostrar favorable a la lucha en contra de la corrupción, que era aquello que enarbolaba Savonarola, pero está en contra de las acciones radicales del mismo para tratar de solucionar esos problemas. Es como si en época contemporánea estuviéramos de acuerdo, coincidiéramos con varios de los planteamientos de lo que dice gente como Andrés Manuel López Obrador o Donald Trump en los Estados Unidos, pero no estuviéramos de acuerdo en la forma en la que plantea cómo solucionarlos cuando estos son demasiado radicales o demasiado toscos. Entre los años de 1492 a 1494, otro de los elementos que ya sabemos que influye grandemente dentro de ese marco contextual, que es lo de tratar de analizar el entorno que les rodea para tratar de extraer las enseñanzas que la divinidad o la gracia les está tratando de hacer entender para saber qué decisiones se deben de tomar hacia el futuro. Y varios de ellos van a ser, por ejemplo, la muerte de Lorenzo de Medici, el destino de Pietro di Medici y la llegada de Carlos VIII de Francia al trono. Habría que tener muy en consideración que lo que va a terminar haciendo Carlos VIII de Francia va, dentro de estos intentos de expansión, va a terminar destruyendo a la propia Florencia, por lo cual las predicciones son fundamentales para tratar de evitar la mala fortuna del territorio en el que ellos viven. El año de 1498 llega a escribir el propio Machiavelli, concretamente en una carta que escribe el 9 de marzo, el poco respeto que tiene por Savonarola, relacionándolos, por supuesto, con todo lo que fueron sus sermones, y las consecuencias que va a tener que Savonarola empieza a pasarse de la raya cuando este, el mismo año, fue castigado por desobedecer al Papa Alejandro VI. En esas fechas, Machiavelli fue nombrado segundo secretario de la Cancillería en Firenze, lo que le va a permitir meterse ya a las tripas del funcionamiento político local. El año de 1502 hubo un levantamiento, el del duque Valentino, y que va a ser profusamente estudiado por Machiavelli para saber qué es lo que se puede y lo que no se debe de hacer cuando se levantan en contra de sus gobernantes o sus soberanos.
Va a haber una situación similar con el caso de Cesare Borgia, en donde hay que entender que las decisiones que van estructurando y van modelando el comportamiento político van a obrar en una serie de elementos fundamentales donde ellos tienen el control fundamental, pero en ciertas situaciones, como va a ser el caso de Cesare Borgia, un componente fundamental va a ser su así denominada inaudita fortuna, ¿no? Las acciones políticas le queda muy claro a Machiavelli que tienen que ser coherentes y tienen que ser eficaces, si no, no sirven para nada. El 18 de agosto de 1503 comienza una sucesión de papas, de pontífices, que van a dejar cierto grado de inestabilidad en este inicio del siglo XVI, con primero la muerte de Alejandro VI, posteriormente la muerte de Pío III y posteriormente ahora con la llegada y posterior muerte del Papa Julio II. El 16 de septiembre de 1512 los Medici regresan al poder y ponen fin a la visión de la República de Firenze como se había estado manejando en aquellas épocas. Para febrero de 1513, Maquiavelo va a ser acusado de participar en una conjura por parte de Boscoli. Él mismo va a ser encarcelado y a su vez también para obtener información, como era la costumbre, va a ser torturado. El 16 de mayo de 1527 se restablece una vez más la República de Firenze y todos estos cambios van a marcar fundamentalmente la línea del pensamiento de cómo debe de desenvolverse un gobernante desde la perspectiva de Maquiavelo. Sus escritos fundamentales los vamos a tener, por ejemplo, para el año de 1513, en el caso de la escritura del príncipe, el año de 1518, la culminación de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, para 1520 su escritura sobre el arte de la guerra, donde plantea que la ciencia militar no es sino una parte de la política y que la separación de la vida militar y la vida civil es el principio de todos los males de la península itálica. Mucho ojo con lo que él va a tratar de decirnos en este sentido. Para el año de 1525 escribe también una obra magna fundamental que va a ser la historia de Florencia. Para el año de 1521 inició incluso contacto con Francesco Guicciardini, el otro personaje al que también tenemos que revisar. En 1523 su libro fue plagiado por Agustino Nifo, para que veamos que ya desde aquellas épocas comienzan a existir estas problemáticas, y que llegó a ser presentada al rey Carlos I, o Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio, como emperador. Se le llegó a presentar como de Regna di Brescia, ¿sí? de la pericia de cómo gobernar, de cómo ejercer el reino. Y bueno, desgraciadamente esto fue un plagio al príncipe de Maquiavelo. El 21 de junio de 1527 él fallece y va a tener, así como muchos admiradores, va a tener una gran cantidad de enemigos. El año de 1534 es evidente la aparición del antimaquiavelismo, siendo uno de sus enemigos el cardenal Reginald Pole, asesor del rey Enrique VIII. El obispo Rodrigo de Castro Osorio, en el caso de Portugal, también abiertamente se manifiestan en contra de sus políticas. El año de 1552, el arzobispo Politi lo va a acusar a Maquiavelo a post-mortem de ser un propugnador de la perversidad, de la astucia, de la inobservancia de los pactos y el uso de la religión como un instrumento del rey. Están tergiversando varias de las cosas que él llegó a plantear. Y esto además le permitió que se colocara el libro del príncipe en el año de 1559 en el Index Librorum Prohibitorum por órdenes del Papa Paulo IV. Y esto además fue confirmado por el mismo Pío V, el papa que lo sucedió, en el índice del Concilio de Trento. Ubiquen ustedes que el Concilio de Trento marca el camino de cómo se tiene que ver y cómo se tiene que vivir la religión moderna a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Estos son los elementos que uno puede y debe tener en consideración para cuando se va a hablar de el príncipe de Maquiavelo.